Estamos comenzando una nueva temporada de las raíces hebreas de nuestra fe cristiana y la maestra Liliana Hunter está lista para continuar con nuevos e interesantes temas. Esta vez, la profecía alrededor del nacimiento de Yeshua. Quédate con nosotros y sigamos aprendiendo. Liliana, te saludamos desde México. ¿Cómo estás? Pues muy contenta de compartir con ustedes especialmente el tema de hoy y el tema de los próximos programas, que es un tema maravilloso. Un saludo para todos. Bien, comencemos. Liliana, ¿alguna de las profecías del nacimiento de Yeshua indicaban en qué lugar iban a ser? Sí, no solamente nos indican el lugar, sino que el lugar tiene un significado impresionante que vamos a ver a lo largo de estos programas siguientes, donde vamos a hacer referencia a ese nacimiento tan especial de nuestro Yeshua, de Jesús, algo que vamos a estudiar muy profundamente. Cuando nosotros estudiamos la profecía, nos damos cuenta a través del profeta Miqueas, que nos dice en el capítulo 5 y el verso 2: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Cuando nosotros vemos este anuncio, entendemos algo que realmente nos identifica a ese niño que iba a nacer en Belén. No solamente el sitio, ya vamos a ver el significado del sitio, pero en este mismo versículo nos dice el sitio y nos dice que nacerá el que será el Señor en Israel, es decir, el Rey de Israel. Y nos advierte algo que es muy importante, y nosotros todos lo hemos creído, que Yeshua o Jesús es eterno. Que Él es Dios, que Él es eterno, porque dice que ese niño que nacería allí, las salidas serían desde el principio, desde los días de la eternidad. Así que entender la importancia de Belén nos lleva a nosotros a comprender mucho más profundamente ese misterio y ese milagro tan grande que nosotros, en el que nosotros hemos creído y que definitivamente nos ha cambiado la vida. La palabra Belén es Bethlehem en hebreo, es Bethlehem, que quiere decir casa del pan, en la casa del pan. Esto ya de por sí nos va dando un significado muy importante, pero miremos algo así en general acerca de Belén. Hoy por hoy es una ciudad palestina que está en el área de Cisjordania y se encuentra administrada por la autoridad palestina, pero muy cerca de Belén, en la entrada de Belén, está situada la tumba de Raquel. Recuerden mucho este tema, porque este tema nos va a enseñar a nosotros también mucho acerca de la identidad nuestra. Una conexión que nosotros no habíamos hecho antes con respecto al nacimiento de Yeshua. La tumba de Raquel está situada en la entrada de Belén. Ahora, Belén les decía que significa la casa del pan. ¿Qué dijo Yeshua en Juan 6:48? Dijo: yo soy el pan de vida. En Juan 6:51 dijo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Imagínense ese anuncio tan hermoso que nos está haciendo aquí Yeshua. Él es el pan vivo que descendió del cielo. Por eso sabemos que Él es divino. Él vino del cielo, Él descendió del cielo para venir a darnos a nosotros vida, y en este caso de ese alimento tan especial.
Ahora, yo les decía que un dato muy importante que nosotros tenemos que entender allí es que allí está situada la tumba de Raquel. ¿Quién es Raquel? Raquel, digamos que es como la madre de la casa de Israel, así como Lea es la madre de la casa de Judá. Raquel es la madre de la casa de Israel, porque recuerden que las otras dos siervas fueron madre de de las 12 tribus, completando las 12 tribus, una le pertenecía a Lea y la otra le pertenecía a Raquel. Así que Raquel está enterrada allí específicamente donde van a ser el que viene a reunir de nuevo la casa de Israel, como lo vamos a ver a través de todo el programa. Ahora, si nosotros nos vamos al libro de Ruth, nosotros encontramos también una referencia que nos vincula con el tema. Y es que en Ruth 4:11 nos dice, por ejemplo, la escritura. Dijeron los del pueblo que estaban a la puerta de los ancianos: somos testigos. Yahweh haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén. Recordemos que Ruth no era israelita. Recordemos que Ruth era una mujer moabita que fue admitida en el pueblo. Esto nos lleva a nosotros, si ustedes vieron los primeros programas, esto nos lleva a nosotros a entender más profundamente nuestra identidad israelita. ¿Por qué? Porque todo el Eterno, recuerden que escogió un pueblo que es el pueblo de Israel, pero en el pueblo de Israel, todos los extranjeros, todos los gentiles, cualquier persona del mundo que crea en el Dios de Israel entra a ser parte de ese pueblo escogido y especial para ser bendecido por el Eterno. Ahora, también recordamos que vimos que había una división entre la casa de Judá y la casa de Israel, y que Jesús había venido a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Así que aquí nos vamos nosotros situando más claramente dentro del contexto de la identidad, no más aprendiendo por qué Yeshua tenía que nacer en Belén. Ahora, en Miqueas 5:2, siguiendo el mismo texto, siguiendo cuando nosotros vamos siguiendo el texto, nosotros nos encontramos en el verso 3 y 4 que nos dice que los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverán que volverán con los hijos de Israel, y él estará y apacentará con poder de Yahweh, con grandeza del nombre de Yahweh su Elohim, y morarán seguros. Es decir, que la misma, no era solo el hecho de identificar el sitio, sino de darnos el contexto de la venida de Yeshua para reunir las dos casas de Israel. Nos dice más adelante en el verso 12, por ejemplo: de cierto te juntaré todo, oh Jacob, recogeré ciertamente el rebaño de Israel, lo reuniré. ¿Qué nos dijo Jesús en Mateo 15:24? Yo solo vine a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ahí vemos cómo toda la escritura se une para darnos una historia y un contexto que a nosotros nos aumenta la fe y la confianza en que tenemos un Elohim, un Dios vivo, poderoso, que todo lo revela. Entonces dice el verso 13: subirá el que abre camino delante de ellos, abrirá camino y pasarán la puerta y saldrán por ella. Yeshua dijo: yo soy la puerta, el que por mí entre será salvo. Subirá el que abre camino. ¿Quién es el que nos lleva al Padre? Yeshua es el que nos lleva al Padre. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y solamente por mí se llega al Padre. Ahora, si avanzamos al capítulo siguiente de Miqueas, que está anunciando el sitio de Belén, comienza con lo que está ocurriendo hoy. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Yahweh será establecido por cabecera de los montes, y a él correrán los pueblos, y vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Yahweh, la casa del Dios de Jacob. Él nos enseñará sus caminos, andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la Torá y de Jerusalén la palabra de Yahweh.
Entonces, fíjense, de todos los programas que hemos visto hasta hoy, si usted los ha seguido y si no los ha seguido, los animamos a que se vayan en el app de enlace para que puedan ver todos los programas. Ustedes van a ir entendiendo en un contexto mucho más profundo las escrituras y más hermoso. Algo que, no, que realmente, como les decía ahora, nos afianza nuestra fe. El pan es una representación muy importante porque es el alimento físico y porque es el alimento espiritual. Nosotros recordamos, por ejemplo, que cuando fue ordenado el tabernáculo en el lugar santo, en cada Shabbat, el pan de la presencia, el lejem panim, se tenía que cambiar cada semana y simbolizaba que la presencia de Dios en la forma de ese pan. Era como el anticipo de la presencia de Yeshua entre nosotros, porque lo vemos, pongamos en Juan 6:33, cuando nos dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Nosotros vemos todo absolutamente cumplido. Ahora, nosotros también vemos en la profecía que encontramos que en Éxodo 25, el Padre nos dijo que hiciera, o le dijo a Moisés que hiciera un santuario para él habitar en medio nuestro. ¿Qué fue lo que hizo? Hizo el tabernáculo. ¿En qué fecha nació Yeshua? En la fiesta de tabernáculos que vimos en el programa anterior. Nosotros estábamos entendiendo precisamente que había nacido porque en tabernáculos el Señor mismo habitará con nosotros. Entonces, todas estas profecías, ahí vamos viendo todo reunido. El profeta Miqueas diciendo de Belén, el profeta Daniel anunciando el tiempo exacto en el que iba a nacer Yeshua. Y el profeta Isaías que dijo que ese niño que nacería en Belén sería Emmanuel, Dios con nosotros. Y le dio cuáles nombres. Pele Yoed, El Gibor, Abiad, Sar Shalom, que quiere decir que admirable consejero, Elohim fuerte, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Entonces, ¿dónde nace Yeshua? En una sucá en Belén, en la casa del pan. ¿Cómo se relaciona esto? Porque Yeshua, nosotros sabemos, nos dice la escritura que nació en un pesebre. Y un pesebre es la palabra pané en griego, que es una canoa para alimentar animales. Nosotros siempre pensamos como en un sitio lleno, lo que es pesebre es exactamente la canoa para alimentar. ¿Por qué la canoa para alimentar? Porque Yeshua vino para darnos vida y vida en abundancia. Él es el verdadero pan que nos sustenta a nosotros en la vida. Bien, Liliana, ¿qué eventos se estaban dando en Jerusalén en ese momento como para que la profecía fuese cumplida en esos tiempos, en ese tiempo especial? Bueno, fíjense, esto realmente es que todo este tema es muy apasionante, Gerardo. Este tema cuando uno profundiza en él es muy emocionante. En los días, en esos días previos al anuncio del ángel Gabriel del nacimiento de Yeshua, había sucedido un evento en Jerusalén que tenía que tener a toda la ciudad digamos, como en alerta, o por lo menos la tenía comentando un evento que había ocurrido a los ojos de todo el mundo, que era el que tuvo que haber tenido un impacto en una ciudad pequeña como era Jerusalén. Y se trata de lo que sucedió con el sacerdote Zacarías y la ofrenda del incienso. Este evento está ligado profundamente y vamos a empezar por detalles que son muy lindos. Zacarías, el nombre de Zacarías en hebreo. Usted siempre tenemos que recordar que los nombres tienen el significado como del propósito de la vida o del evento o del propósito de la vida de quien lo lleva en hebreo. Zacarías significa Yahweh lo recuerda.
O sea, el Padre Todopoderoso lo recuerda. Y Elizabeth, la esposa, ese significa como el juramento del Señor. Es decir, todo, no más que los dos nombres, ya nos están hablando del cumplimiento de una promesa que había hecho el Eterno. ¿Dónde la había hecho? Lo vamos a estudiar. Entonces nos dice, por ejemplo, la palabra nos dice que hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Este es un dato muy importante que está ligado al nacimiento y un dato que nunca habíamos estudiado. Yo por lo menos nunca lo había visto a lo largo, digamos, de mi vida como creyente en Yeshua. Ese sacerdote era de la clase de Abías y la esposa, Elizabeth, era de las hijas de Aarón. Estos dos datos son muy importantes. Entonces dice, ambos eran justos delante del Eterno y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran de edad avanzada. Dice, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante del Eterno, según el orden de su clase, por eso les decía que es importante el orden de Abías, porque dice que aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Entonces miremos este evento, todo se junta. El nombre de Zacarías y de su esposa Elizabeth. El Eterno ha recordado algo. Ese día, por suerte, le toca a Zacarías oficiar en el templo, y le toca a él presentar hacer la oración de la hora del incienso. Ahora, el pueblo estaba presente y el pueblo estaba con la expectativa de lo que siempre ocurría en esa ceremonia. Y se le apareció, dice, un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor, pero el ángel le dijo, no temas, Zacarías, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. No es coincidencia que Elizabeth fuera una mujer estéril. Nosotros sabemos, por ejemplo, también cuando Abraham, la esposa, también Sara también era estéril y nace Isaac de una manera milagrosa. Aquí también, porque es como si el padre quiere poner su sello, como esto es por voluntad mía, no simplemente como un proceso natural, como el que vivimos los seres humanos. Entonces le dice, Zacarías, tu oración ha sido escuchada. Ahorita vamos a ver cuál oración. Y tu mujer te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan, y tendrás gozo, alegría, y muchos se regocijarán en su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de la madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor. Fíjense, verá, desde aquí del anuncio ya estamos viendo la restauración de Israel. Hará muchos de los hijos de Israel se conviertan. Entonces, cuando nosotros sabemos que Zacarías era de la orden de Abías, podemos establecer el tiempo en el que Zacarías estaba oficiando en el templo. ¿Por qué lo sabemos? Lo sabemos por Primera de Crónicas 24:10. En Primera de Crónicas 24:10 nosotros sabemos que la orden de Abías tenía el octavo turno del sacerdocio. La octava división servía en la 10ª semana del año. Si nosotros ya conocemos cuándo comienza el año en las escrituras, que comienza en la primavera, en la luna nueva de primavera, nosotros contamos las 10 semanas para saber y podemos establecer, de acuerdo a la misma palabra de Dios, que en la segunda semana de Sivan, o sea, en el tiempo de Shavuot o Pentecostés, le tocó a Zacarías oficiar en el templo y tuvo ese encuentro. O sea que Juan el Bautista fue anunciado
en el tiempo de Shavuot o Pentecostés. ¿Por qué es esto importante? No es que solamente sea interesante, sino por qué es importante. Porque nos permite establecer los tiempos en los que nacieron Juan el Bautista y Jesús. Nos permite establecer el tiempo exacto. Ahora, si nosotros sabemos que toda la ceremonia que se llevaba a cabo, nosotros sabemos nosotros podemos saber en los mismos escritos, de la Misná, que son los que nos hablan de todo lo que ocurría en el templo, que la oración que se hacía en ese momento del incienso era la oración de la Midá. En la oración de la Midá, que es una de las oraciones más antiguas que se conocen, hay una parte de la oración que dice: pronto haz que el renuevo de tu siervo David florezca y permítele ser exaltado por tu poder salvador, porque nosotros esperamos todos los días por tu salvación. Fíjense, cuando uno lo escucha en español, sí, estamos esperando por la salvación, pero cuando uno lo está leyendo en hebreo, dice: esperamos todos los días por Jesús. Bendito eres tú que hace florecer la salvación. O sea, él lo que entendió Zacarías cuando le dijo el ángel: tu oración ha sido respondida, es que le dice literalmente que la salvación que tanto han esperado, ese Mesías que tanto han esperado, está ya próximo para llegar. Entonces, entender todo este proceso nos permite a nosotros saber que el nacimiento de Yeshua estaba precedido de eventos tan importantes que todo el pueblo tenía que estar pendiente de lo que estaba ocurriendo en aquel entonces. Fíjense que nos sigue diciendo la palabra que ese Juan el Bautista que iba a nacer, dice que iría delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, y para preparar un pueblo bien dispuesto. ¿Quién es ese renuevo que iba a salir en aquel momento? ¿Quién era el renuevo? El renuevo es Yeshua. El renuevo es Yeshua, porque lo sabemos por el profeta Jeremías. Jeremías 23:5 dice que levantaré a David un renuevo justo, que es la palabra Semac, que es el renuevo que se estaba esperando, y dice que reinará como rey y será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Y en sus días será salvo Judá, Israel habitará confiado, y ese será su nombre con el que le llamarán Yahweh, justicia nuestra. Yahweh sí, que no justicia nuestra. Por eso, cuando nosotros unimos todo este tema a Isaías 40, nosotros nos damos cuenta que todo está unido a un texto que nos habla de la consolación de Israel y que nos habla del anuncio de la presencia del Dios nuestro en medio de nosotros, como nos dice, por ejemplo, en Isaías 40, en el verso 9, cuando ya ha consolado y anuncia la voz que clama en el desierto, que Juan el Bautista nos dice: he aquí que ved aquí al Dios vuestro, he aquí que Yahweh el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. Así que fíjense, el mismo eterno vendría. En Isaías 35 que nos dijo que Dios, nos dice también que Dios mismo vendrá y nos salvará. En Lucas 3:2, ¿qué nos está diciendo? Nos está confirmando que todos íbamos a ver la salvación de Dios, que iba a estar con nosotros. Juan el Bautista, entonces, es la voz que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor. Que nosotros entendemos que por los tiempos que Juan el Bautista nace en Pesach y que Yeshua nace en Sukkot. Todo esto lo vamos a ir profundizando en programas posteriores, pero nos ponen un marco de referencia absolutamente hermoso y confiable. Liliana, en el próximo programa
Veremos cómo se relacionan los nacimientos de Juan el Bautista y Yeshua. Exactamente. En el próximo programa vamos a tener unos datos tan interesantes que nos van a hacer amar el tema del nacimiento de Yeshua, porque lo vamos a unir directamente de una manera todavía más profunda a Isaías 40. En Isaías 40 anuncia a Juan el Bautista la voz que clama en el desierto, pero al mismo tiempo nos anuncia el consuelo de Israel, el perdón de Israel, la restauración de Israel y la presencia del Todopoderoso en medio nuestro, con la advertencia de que todo ojo lo vería, así como todo ojo vio a Jesús. Ahora, uno de los puntos más lindos que podemos nosotros unir entre ese Isaías 40 que nos habla de Juan el Bautista y el nacimiento ya de Yeshua, lo encontramos en dos versículos. Uno que es Isaías 40:11, donde nos dice que ese rey de Israel que vendrá en el tiempo de la voz que clama en el desierto, apacentará el rebaño y en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará y pastoreará suavemente a las recién paridas. O sea que ese anuncio fue confirmado por Yeshua cuando en Juan 10:11 nos dice: yo soy el buen pastor que da la vida por sus ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí. Entonces, imagínense, allí no solamente está la relación entre Juan el Bautista y la relación con Yeshua, sino la relación de Yeshua con nosotros, del Padre con nosotros. Gracias, Liliana, se nos terminó el tiempo. Shalom. Shalom, shalom para todos. La próxima semana continuaremos con más de este tema, así que no te lo puedes perder. Shalom.